continúa en este 11 de marzo del año 2024. Estamos hablando un tema muy interesante con el doctor Freddy Ferreira, una pincelada histórica. Veo varios de los hombres principales del staff de Voz para el Cambio ahí conectados. Ojalá que se animen y podamos hacer un debate mucho más amplio, estando de acuerdo o no con el enfoque que viene haciendo Ferreira sobre el origen del pueblo haitiano. Nosotros, cada vez que tenemos oportunidad, recordamos un concepto aprendido porque lo consideramos válido, que para saber qué somos hoy tenemos que ver primero qué fuimos ayer, porque de lo que fuimos ayer depende lo que somos hoy. Muchas veces hemos identificado la fuente donde sacamos esta información y entonces no hay necesidad de repetirla. Y parece que de acuerdo al análisis histórico que viene haciendo el doctor Ferreira, el pueblo haitiano ha quedado atrapado en esa violencia que desgraciadamente hizo presencia cuando le fue impuesta ese collar, ese imperio que lo aplastó. Pero ya el doctor Ferreira está ahí, él puede seguir enfocando el análisis o ampliando el análisis que viene haciendo. Adelante, doctor. Bueno, pues claro, simplemente esta digresión, ¿verdad?, un poco histórica, pues para entender lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es que los países, la famosa, ese vocablo que se utiliza mucho y está muy en boga, lo que es la comunidad internacional. Es que la comunidad internacional son las potencias que se han lucrado siempre de estos pueblos nuestros, sobre todo de Haití. No, a pesar de que existe una comunidad internacional, entre comillas, son los grupos de poder, son las naciones que se benefician, que se han beneficiado, comenzando por Francia, Inglaterra, Holanda, España, se han beneficiado de la suerte, del sudor, de las lágrimas, de la vida de estas naciones, de los hombres y mujeres que componemos estas naciones, que simplemente la única importancia que tenemos, tanto en ese momento como ahora, en ese momento, en el siglo XIX y antes, era que le producíamos lo que no producen en el norte del mundo, que no producen. Ellos consumen frutas tropicales, consumen café, consumen tabaco, consumen añil, y tienen unos seres humanos acá que consumimos a su vez lo que ellos producen y lo que nos dan, lo que nos venden a los precios que ellos pongan. Nacimos como países pobres, nos desarrollamos como países pobres dependientes y seguimos siendo países pobres y dependientes que tenemos que bailar al son que ellos nos toquen, y que utilizan todas estas artimañas. Ellos ponen la agenda que quieren que nosotros discutamos. Ahora el problema es Haití. Ahora el problema es que República Dominicana tiene que encargarse de Haití, como ocurre cuando los padres se mueren y el hijo mayor, con apenas 14, 15 años, se le exige que tiene que cuidar a sus hermanos menores. Así nos quieren poner, nos quieren dar ese papel. Pero sin embargo, los que siempre se han beneficiado, y aprovecho para dar la bienvenida y los buenos días a nuestro amigo que sé que está escuchándonos, nuestro compañero de los lunes, Jacinto Ascensión, profesor y sobre todo un cientista social con la sensibilidad de un poeta. Yo siempre he dicho que los poetas son los que dicen la verdad de las cosas, porque tienen sentimientos y no tienen miedo de decir lo que piensan. Entonces yo quiero pues cederle la palabra a Jacinto. Seguimos este mismo tema, pero nos tenemos que ver
realidad actual. ¿Qué va a pasar en ese país vecino, en Haití, y cómo nos va a afectar a nosotros los dominicanos? Porque hay otra cosa, de manera irresponsable, esta comunidad internacional no deja de meter leña al fuego para plantear algo que en la realidad no existe. Es que hay una lucha, que hay una guerra entre Haití y República Dominicana que en cualquier momento se va a estallar. Y eso no es cierto. No es cierto esa parte. Don Jacinto. Sí, saludos, muy buenos días, doctor Freddy. Estamos con Jacinto. Sí. Muy buenos días, Juan Francisco de la Rosa. Gracias, sí, muchas gracias. Yo me sumo a la presentación que ha hecho Ferreira. Se escucha bien para ver si aquí demasiado bien. Muy bien. Bueno, saludo a ese público televidente siempre activo, como cada día tempranito de 7:30 a 9, su espacio Voz para el Cambio como ventana abierta de posibilidades. Así como ustedes decían, prácticamente son dos temas que han ocupado la prensa nacional. Digo nacional porque es la que más nosotros consumimos y que tal vez nos interesa inclusive por lo que está pasando en el vecino país de Haití. El tema de eso que ustedes abordaron de este señor todo Dios ahí en Calvitas, San Cristóbal, de tal manera que hasta le tocaron cuando ya se pase lista, no sé si en la lista que va a estar, dónde lo van a poner, pero lo sepultaron como un verdadero líder, superando hasta el liderazgo religioso en este país. Pero yo un momentito, como ya el doctor Ferreira hizo un análisis del tema haitiano, porque nos compete directamente, ojalá usted pueda hacer un enfoque con todos los lauros que el doctor Ferreira le ha dado, que lo merece, dándonos una explicación por qué se da un fenómeno como el de Kiko La Quema, un hombre que es un antivalor y la sociedad lo asume, que solo le falta que diga que tienen que ponerlo en el Panteón Nacional. Yo solamente hacía esa pincelada para un poquito decirle a usted que estaba enterado de la reflexión y el debate, el análisis que estaban haciendo ustedes dos mientras yo lo escuchaba en mi caminar hacia el colegio. Pero en el caso específico del tema haitiano, que es el último que se estaba tocando, he dicho en varias ocasiones que lo que pasa en Haití, lo que ha estado pasando en Haití, eso debería de ser una vergüenza para América Latina y sobre todo a estos países de América, en este caso Canadá y Estados Unidos, de que en medio de un continente como este esté pasando lo que está pasando en ese país. Y en otros, por este más concreto, porque están dejando que este país se consuma en un caos, que este país se pueda consumir en una guerra civil, mientras que esta gran potencia, y sobre todo Estados Unidos, está jugando con ellos, porque parte de que el primer ministro Henry estuviera ahí es porque abría el pecho y se sentía que esta potencia, tanto como Estados Unidos como Francia y Canadá, le apoyaron, le dieron el espaldarazo. Por eso él hizo lo que hizo, inclusive rompiendo todos los acuerdos que realmente firmó, porque para que él asumiera ese gobierno en Haití, los grupos se sentaron con estas embajadas, con estos países, y ese hombre, don Freddy y don Juan Francisco, no cumplió un solo acuerdo, inclusive preparar y dejar espacio para unas elecciones en ese país, constituir la Junta Central Electoral, entre otros acuerdos, para que llame a convocar a las fuerzas vivas de este país. Y sin embargo, ese hombre, no solamente que tenía 3 años ahí, sino que estaba proponiendo últimamente ya, doctor Juan Francisco, unas elecciones
para casi al final del año próximo, en el 2025, de tal manera que ese hombre iba a durar un periodo de 5 años en el poder, sin que la base, sin que la Constitución, sin que nadie, ninguna de la población haya votado por él. Entonces, al final, don Fred y don Juan Francisco, eso es lo que ha llevado a este estado donde se encuentra el pueblo haitiano, desesperado, sin una solución a ese conflicto que se agrava cada día más, pero que parece que las partes no están interesadas en que se pueda resolver. Yo lo que digo es que la República Dominicana tiene que estar ahí vigilante permanentemente, y me parece a mí una buena decisión por parte del gobierno dominicano de no permitir que este primer ministro de Haití, Ariel Henry, se estableciera como pretendía en suelo dominicano. Eso hubiese realmente incendiado más esas diferencias que tenemos entre los dos pueblos, porque ya verían que nosotros estuviéramos protegiendo realmente a una persona que se aferró al poder desde una dictadura. Lamentablemente, seguimos con esa vergüenza para América Latina, lo que está pasando en el país hermano y vecino Haití. Dentro de los analistas de Voz para el Cambio, los hay que nos han dicho en público y lo han dicho aquí en el espacio, conversando en otro momento, que esa desatención que tiene la comunidad internacional para ayudar a Haití es con el propósito de las cosas se compliquen y que finalmente sea el pueblo dominicano que tenga que buscarle una solución, porque ellos decidan venir en masa o por cualquier otra razón. En el análisis de Freddy vi que él como que no está muy convencido de que eso sea así. Ese exponente de Voz para el Cambio está en línea. Ojalá que opine, diga algo, defienda su posición, porque aquí ya venía a dar la cara que venimos. Lo diga, porque esto ya no puede tener estar guardado esto, lo que uno piensa. Sencillamente la comunidad internacional quiere tirarle ese problema a la República Dominicana. Sí, esperemos que los amigos y amigas de Voz para el Cambio pues opinen, disientan, ¿verdad? O nos den otros elementos para seguir con el análisis, pero como les decía, la crisis haitiana no está en manos de la nación dominicana la solución, porque es que Haití nació con medio de un conflicto, ya decía yo, la forma la esfera tridimensional del conflicto haitiano que dio al traste con su independencia, obviamente nació, aunque de la lucha de un grupo heterogéneo que no tenían ni una lengua común, que eran grupos étnicos que venían de diferentes naciones en el África que no se entendían, tuvieron que recurrir a la formación de un idioma que los hiciera entender que fue el creol, porque no se entendían, eran de diferentes naciones, sobre todo de las costas occidentales de África, de donde venían los grupos que poblaron no solamente Haití, sino toda la América y sobre todo toda la parte del Caribe, que es donde más expresión tienen estos grupos de pasados esclavos africanos, ¿verdad? Que fueron vendidos y comprados por las potencias europeas de la época. Entonces, Haití nace sin instituciones, Haití nace sin un aparato productivo que pudiera seguir dándole alimentación a ese casi millón de esclavos haitianos, de esclavos de esa república francesa, de esa colonia francesa, y los que hicieron la guerra, que fueron los negros, fueron luego soyuzgados por los mulatos haitianos.
Y esa ha sido la desgracia y la génesis de todos los problemas haitianos, es que no hay una unidad nacional allá. Es como una barbarie, en que los grupos o sea, con una mayor incidencia, se adueñaron del poder desde esa época. Y recuérdese que el primer presidente haitiano, Jean-Jacques Dessalines, fue muerto, fue asesinado. Y ahí surgieron entonces, en vez de un gobierno que viniera a dirigir este país y a encauzarlo por la senda del modernismo, por la senda de la libertad, se dividieron en dos países. Ya había una república haitiana en los territorios del sur y del centro de ese territorio, que era una república, como la concebía en ese tiempo Alexander Petion, que fue el líder de esa facción. Pero en el norte de ese territorio aparece un personaje llamado Henry Cristóbal. Pero Henry Cristóbal dice: no, aquí yo quiero tener una monarquía, igual que Francia, y yo voy a ser el monarca de aquí, y ya yo me cambio el nombre, y yo soy Henry I o Cristóbal I. Yo soy el rey de aquí, de esta zona de acá, y voy a tener mi corte. Y comenzaron a vender títulos nobiliarios entre todos los militares que le acompañaban en esa aventura. Y así tenemos un duque de Tiburón, un duque de Leogame, tenemos un conde no sé de qué cosa. Comenzaron a vender títulos. Óigame, qué ridiculez, una verdadera ridiculez. Y así se mantuvieron por muchísimo tiempo, con una realidad que tenían, que es que Francia no negociaba. Francia tenía barcos por allí rondando las costas, y le decía: si no me pagan la multa que yo le puse, una multa de 150 millones, de lo que serían dólares en este momento, 150 millones, por ese pedazo de tierra arrasada, quemada, como fruto de las luchas por la independencia de ese país. Pero Francia dejó allí sus enviados, y cada vez que no le pagaban la mensualidad que tenían que pagarle, Francia le ponía los barcos, de guerra, y amenazaba con que iba a bombardearlos. Entonces ese fue el destino, ese fue la génesis, esa es la realidad del pueblo haitiano desde que se formó. Entonces, en este momento, los países de la comunidad internacional se han dedicado igual, o sea, nunca se fueron de Haití. ¿Pero qué quieren de Haití? Ayudar a ese país, ayudar a esa masa humana que se debate entre la pobreza, el analfabetismo, en este tiempo todavía, las enfermedades endémicas, se debate en toda lo que es la marginalidad, pero no tienen instituciones que sirvan, no tienen un sistema de salud, no tienen un sistema de educación, no tienen instituciones, no tienen carreteras suficientes. Todavía hay lugares que son inaccesibles por tierra en Haití. Son inaccesibles. No tienen un aparato productivo. Tiene muy buenos amigos haitianos, algunos sociólogos como él, y vuelvo y le pregunto, como le pregunté a usted, a Jacinto Ascensión: entonces el pueblo haitiano no ha logrado salir de su mentalidad de cuando fue esclavizado, porque ellos todo lo que resuelven es con fuego y destruyéndolo todo, como aquella vez cuando trataron de liberarse. Esa es la gran amarga realidad del pueblo haitiano hoy. Entonces, sí, hay una tesis de Jean Prisman, uno de los grandes pensadores de mediados del siglo XX. De hecho, estuvo acá ocupando cargos también diplomáticos, y es el pensador más importante que ha tenido Haití. Dicen que muy antidominicano, Jean Prisman. En su tesis, él plantea que lo que Haití ha tenido durante muchos años es toda vocación humana, toda vocación de cualquier pueblo, que es la vocación de su libertad. Ahora, yo escuchando a Freddy en este análisis, son varias preguntas que me llegan a mi cabeza. Y una de ellas es:
¿Será que hasta el día de hoy estas potencias, dígase Inglaterra, dígase Francia principalmente, pero España, no perdonan todavía a ese pueblo que fue esclavo, pero que sentía por naturaleza, por vocación, ser libre? ¿Por qué pagar un precio tan amplio, tan grande para que ellos recobraran esa vocación de libertad? De tal manera que desde la creación del Estado haitiano hasta el día de hoy, solamente se ha mantenido en esa tranquilidad, entre comillas, bajo regímenes dictatoriales. Y esto que estamos nosotros percibiendo en el día de hoy no es más que la sumatoria de todo lo que ha sido Haití desde su independencia hasta el día de hoy. Eso es lo que estamos mirando. No se ha creado un Estado realmente que cumpla con los principios constitucionales, cumpla con crecer con esa vocación también de un desarrollo integral, un desarrollo humano. Haití siempre ha vivido desde esas grandes desigualdades sociales, donde inclusive después de su independencia, un sector minoritario y que respondía siempre a Francia ha estado detrás de bastidores, en la sombra, dirigiendo a ese país, a esa nación. Y lo mismo pasa en este momento. Ahora, ¿qué se ha agregado ahora? Que así como llegaron a este país la comunidad árabe, también ya esa comunidad árabe estaba en Haití y es también parte de esas riquezas que se han creado, que se han fortalecido, han aumentado a costilla del pueblo haitiano, a costilla de los recursos de ese país, que al final en estas potencias que están ahí es que también tienen sus intereses. A esas potencias no les interesa realmente a la gente, al pueblo, sino a la riqueza que sabemos y que ellos saben que están ahí en ese país tan empobrecido. Entonces yo no veo ningún interés realmente para la solución de ese conflicto de ninguna potencia, de ningún país. Yo sí creo que lo que tienen que ponerse de acuerdo, y de hecho, doctor y Juan Francisco, ya hay un sector que se está moviendo en Haití, o sectores se están uniendo porque no quieren la intervención de ningún país. No quieren que venga la ONU, no venga nada, que ellos están dispuestos, ellos ponerse de acuerdo para resolver su problema. Un sector está promoviendo eso ahora mismo. Inclusive, doctor, de los líderes de las bandas que están ahí, están cambiando el discurso. Escuchen esto, están cambiando el discurso. Dice, ya liberaron a los sacerdotes y religiosos que estaban presos en estos días. Ahora están con un discurso pidiendo perdón a la población por los muertos que esas bandas, y justificándola desde ese nacionalismo, y al final me parece que también a nosotros nos va a llegar un poco de este discurso nacionalista y de cara a cualquier intervención a ese país. Bueno, lo único nuevo que hay es que Estados Unidos ha decidido enviar contingentes militares a cuidar su embajada, porque no confía en lo que hay allí. Entonces, no podemos esperar que en Haití va a haber una solución por el momento, porque los líderes que se conocen, en el caso de que no se acepte que vuelva que ya era un gobernante de facto, porque él no fue elegido, incumplió la promesa de llamar a elecciones, cualquiera de los líderes que vayan son delincuentes conocidos, entonces uno no puede esperar.
que allí va a haber solución. Yo no creo que los haitianos tengan capacidad para ponerse de acuerdo y en este momento salir de su crisis. Los invito a que redondeen ya su punto de vista para ceder el espacio a Ponce-Rate, que viene detrás de nosotros, porque ya el tiempo, estamos en el tiempo límite. Recuerde, doctor, recuerde, Juan Francisco, que ahora mismo no hay una institución que lo ampare la constitución de ese país y esté de pie en este momento. No hay legisladores, no hay congreso, no hay gobierno. ¿Escucharon? Ahora mismo Haití ahora mismo no tiene cabeza, para que entendamos esto. Haití no tiene cabeza. Pero sobre todo, ahora yo les invito a ustedes que den una mirada retrospectiva en la República Dominicana en el 16 y en el 65. ¿Quién era que estaban en la calle en favor del pueblo? Miren en Haití a ver si ustedes ven un solo hombre que se pueda parecer a Camaño, o se pueda parecer a Américo Lugo, o al poeta Fiallo. Yo no lo veo, ni dentro ni fuera de Haití. Haití a Jean Philippe, pero Jean Philippe lo fueron a buscar presos los americanos. Compárenlo con Américo Lugo, con Pablo Fiallo, que parece la doble moral de ese país. Lo agarran, lo buscan preso, lo llevan a Estados Unidos y ahora lo sueltan y saben lo que iba a provocar era allá y lo mandan para allá y ni siquiera se pronuncian realmente con una persona que estaba cumpliendo condena por delincuencia y ahora es el que se proyecta realmente como el salvador de esa nación. bueno, esas son preguntas que nos hacemos, pero yo pregunto, ¿y por qué en Haití no hay una institucionalidad, no hay un ejército? Porque el ejército haitiano lo disolvieron. ¿Y quién lo disolvió? La policía haitiana la disolvieron. ¿Y quién la disolvió? Esos grupos armados, dirigidos por Barbecue, ¿quién los creó? Pero doctor Herrera, en el 65 nosotros quedamos sin liderazgo hasta que Camaño dijo: el que quiera morir con honor que me acompañe, vamos al puente. Porque que allá no sale un líder, no hay. Bueno, es lo mismo. Es que no hay instituciones, porque este Camaño, hombres y mujeres capaces de Fernando, díganlo claro. Lo que no hay es dirección clara, dirección política, porque eso es lo que hace falta, un liderazgo. No hay un liderazgo. Haití lamentablemente nunca ha tenido un liderazgo propio que pueda sacar la cabeza, porque siempre ha estado de rodillas. Todavía decía un amigo que probablemente gran parte del problema es la mentalidad, todavía es claro. En el pasado no hubo, cuando Juan Pablo Duarte dijo: yo lo admiro desde que lo veo luchando por su libertad, lo hubo, pero en este momento no hay. Exacto, es así, pero eso es algo que no es fortuito, es algo que es provocado y producido. Y le digo una cosa, Mike, con esto termino: el único interés que tiene la comunidad internacional, entre comillas, es lo que todavía hay en las entrañas de ese pueblo, de ese país, que es lo mismo que hay en las entrañas de nuestro pueblo. Hoy en día es la mina, una de las minas de oro más ricas, que es la que comienza aquí, en la montaña del Romero, en San Juan de la Maguana, y que continúa en Haití. Es la posibilidad de extraer hidrocarburos de ese subsuelo, es la posibilidad de un mercado de, qué sé yo, de 11 millones de personas que consumen. Porque los que están en Haití no están buscando ir a redimir ese pueblo. Lo que ellos dirigen es un pueblo hambreado que tiene que consumir. Ese es el problema. Es bíblico de que el último será el primero. A usted le compete despedir el programa, o este segmento, porque Voz para el Cambio continúa. Bueno, siempre es un gusto, un placer poder cada lunes y los martes dirigirme en esta plataforma a la sociedad dominicana y a la gente que siempre nos acompaña de esta mirada que hacemos, cada uno lo que comprende, lo que entiende, intentando visualizar qué es lo que pasa en el país y por qué no también fuera de él, en este caso, en el pueblo haitiano. Hay que seguir mirando, hay que estar observando estos procesos y sobre todo un mensaje a la clase política dominicana. A veces vemos el futuro muy lejos
y sin embargo el futuro siempre está cercano al presente, siempre está cercano a partir de cómo actuamos, de cómo vivimos, de qué es lo que hacemos. Y si el liderazgo político dominicano no agarra y realmente abraza una propuesta de nación real, de participación, del uso de los recursos del Estado para mejorar estas condiciones de desigualdades sociales que tenemos. A veces uno no la ve, pero el que viene, gente que viene de fuera, como me dijo un francés que estuve hablando con él el viernes, es lo que está mirando y él dice, ¿cómo es posible que en este país exista esa gran desigualdad social donde la gente esté cobrando un salario mísero de 10,000 pesos, un salario mínimo, donde hay otros realmente que perciben unos salarios de $500,000 hasta $1,000,000 de pesos? Y hasta lo mucho dinero de que nos miremos en el espejo lo que pasa en Haití y que realmente tener conciencia y cambiar el curso, dar un giro a cómo estamos caminando como pueblo, como sociedad, como país, la República Dominicana. Bueno, muchas gracias. Me identifico con sus palabras finales. Continúen con Voz para el Cambio, que sigue. Viene Ponserrate con un tema que sé que será mucho mejor que el de nosotros. No diferente y apoyando. Así que gracias, doctor, gracias, Juan Francisco, gracias, Natanael, los controles. Y será hasta un nuevo recibe por Natanael. Muy bien. Bendiciones.